se nos ha enseñado a que tu catolicismo no se tiene que manifestar públicamente. Lo que ahora se le conoce, ¿no? Como el católico tradicional. Bueno, el católico es tradicional intrínsecamente porque nosotros somos tradición, ¿no? La peor herejía de estos tiempos es la herejía del modernismo. Yo les digo paganos, que el protestantismo es sinónimo también de relativismo. Dios siempre utiliza, ¿no?, vasos rotos, como todos nosotros, para hacer bien. El FBI estaba investigando a los católicos, que ellos nuevamente tildan como tradicionales. La vamos a considerar como una terrorista doméstica. El 99% de abortos que se realizan acá son simple y sencillamente ofrecidos en el altar de la conveniencia. La gran representación de la gran manzana podrida, ¿no?, de Nueva York. Te meten unos golazos que ni cuenta te das. Ningún alma con una buena conciencia formada se le ocurrirá por nada del mundo acabar con una vida inocente. Esto nada más que lo puede arreglar la autoridad y la disciplina. El católico no es que deba elegir el mal menor, porque el católico jamás debe elegir el mal, nunca. La vida es milicia y por eso somos la iglesia militante. Dios no nos va a juzgar por las batallas ganadas, sino por la cantidad de cicatrices que llevemos. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Muy buenas tardes, muy buenos días allí en Arizona, Verónica. Es un gusto y es un placer tenerte aquí en el Bastión de los Valientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy, muy feliz. Gracias por la invitación, Manolo. Y bueno, un saludo a toda la gente también de tu canal. Y pues yo encantada de estar esta mañana para mí, noche para ti, conversando. Efectivamente, muchísimas gracias. Verónica, ¿te puedes introducir un poco para que la gente aquí en España te ponga un poco en situación, te sitúe un poco? Bueno, pues yo creo que tú me encontraste en Twitter como Verónica la Católica y como buenos españoles patriotas sabrán por qué. Digo Verónica la Católica, obviamente estoy aludiendo a Isabel la Católica, a quien amo inmensamente y venero. Y bueno, yo ya aunque la iglesia todavía no la ha declarado santa, para mí es una santa esa mujer. Y bueno, así es como me conocen muchos en Twitter. Pero soy una mujer, eso, tal cual, Verónica Flamenco es mi nombre. Soy una mujer hispana, nacida en El Salvador, vengo literalmente del Salvador del mundo, pero vivo en Estados Unidos por casi 23 años. Pero soy una hispana, ¿no? Católica que intenta, nada, vivir su fe, ser congruente con lo que creo. Y eso es lo que trato de transmitir también, como en redes sociales, o en conferencias o en cualquier ambiente donde yo me encuentre y pues también obviamente lo hago de forma muy directa en mi trabajo, donde también nos dedicamos a la promoción del catolicismo, a la formación y también estamos muy involucrados en temas políticos, cosas que ahora los católicos como que no les gusta hacer, pero bueno, nosotros creemos firmemente que la política y la religión no tienen que estar divorciadas, sino todo lo contrario, ¿no? Traer un poco más de armonía en donde la filosofía del evangelio vuelva a gobernar en los estados. Qué bien, Verónica, me gusta mucho lo que acabas de decir todo y coincido 100% contigo. Y para comenzar un poquillo nuestra charla, cómo vives ahí el catolicismo y cómo se vive en los Estados Unidos? Fíjate que es muy interesante. Bueno, acá la población católica es conformada por el 25%, porque este es un país, digamos, más protestante, ¿no? Protestante en teoría, pero pues es bastante secular, como ahora se le llama, o yo les digo paganos, ¿no? Pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces, el 25% de católicos, para para que la gente se dé una idea, ¿no? La mentalidad americana es, sí que hay libertad religiosa, pero tu fe tiene que ser una fe de bolsillo, una fe muy personal, porque el individualismo reina muchísimo también en los valores norteamericanos, ¿no?
Entonces, se nos ha enseñado a que tu catolicismo no se tiene que manifestar públicamente, ¿no? Que si eres católico, bueno, no hables tanto de lo que crees, y mucho menos imponernos cualquier idea, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive acá? Más o menos de esa manera, ¿no? De una fe, como ya lo dije, de bolsillo, pero cada vez más, por lo menos en los pasados 5 años, yo estoy viendo un surgimiento de un catolicismo que no te puedo explicar, digamos, una guerra cristera contrarrevolucionaria que se está viviendo acá en Estados Unidos. Y yo creo que ha sido un gran referente para muchos países, porque ven que, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes de acá son los que más han defendido la tradición, que más han defendido la santa doctrina. Y yo creo que también por ese espíritu de libertad que se vive acá en Estados Unidos, pues eso también lo manifiestan los obispos, ¿no? Y ese liderazgo, aunque claro, hay división como en todas partes, porque así estamos Claro, lastimosamente dentro de la iglesia, pero independientemente a eso, yo creo que los buenos pastores que tenemos han transmitido eso al pueblo de Dios y mira que lo que ahora se le conoce, ¿no? Como el católico tradicional. Bueno, el católico es tradicional intrínsecamente porque nosotros somos tradición, ¿no? Entonces, pero ahora nos tildan de tradicionales a los que simple y sencillamente vivimos el catolicismo tal cual es. Entonces, eso, por ejemplo, acá está muy vivo. La misa en latín, o sea, yo estuve en España y más adelante si quieres, platicamos un poco a mi visita a España recientemente. Y oye, yo decía, ¿dónde están las misas tradicionales acá? O sea, vas a esos templos hermosos, como dice el Evangelio, las piedras hablarán, ahí me hablaban las piedras de Cristo, pero la reverencia, toda la tradición que tú podrías vivir, ¿no? En uno de esos templos tan bellos, pues no lo experimenté así. Y acá tú vas a unas iglesias que pueden ser muy, muy sencillas y que no tienen la belleza o la arquitectura que te puedes encontrar en Europa, pero está la tradición. Entonces, yo creo que es realmente muy esperanzador para la iglesia americana. Digo americana porque así le llaman los estadounidenses a Estados Unidos. Yo no sé por qué le pusieron América, solo el país y es todo el continente, pero bueno, para que se entienda, ¿no? Pero la iglesia en Estados Unidos para mí es muy prometedora y está trayendo mucha esperanza. Los sacerdotes más jóvenes, los que se están recibiendo, como están saliendo del seminario, son los más tradicionales que te puedas encontrar. Entonces, esa es la eso había situación escuchado. actual acá. Eso había escuchado yo, porque yo siempre, a ver, yo también estuve viviendo en Estados Unidos, en la costa este, estuve viviendo uno de los años de mi vida, unos buenos años, y bueno, allí es verdad que yo siempre tenía al lado mi iglesia católica, a la que siempre iba, sin apenas hablar inglés ni nada. Yo llegué ahí sin hablar inglés y bueno, yo siempre he buscado mi refugio en Cristo y en la iglesia. Y encontré la iglesia católica y al lado de mi casa, una parroquia muy bonita, además, ahí en Lowell, en un pueblo de Boston, y sí noté como que ellos, como que el catolicismo era poco, pero era bueno, era de calidad. No sé, me dio esa impresión. Pero todo eso iba como un poco en contra de lo que yo estaba creyendo, porque siempre tengo a Estados Unidos como el protestantismo. Pero a lo largo de estos últimos años es verdad que me han dicho que estaba creciendo el catolicismo, pero muchísimo, muchísimo. Y es verdad, lo he podido ver yo a través de Internet, que es ahora el medio, como te he comentado antes, que más se suele ver actualmente. En la sacristía de la Vendée es verdad que yo ya veía a los, no sé si lo conoces, es un canal un canal de aquí de unos sacerdotes de España, pero que también hablaba mucho con los cardenales de allí, de Estados Unidos, la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, y sí veía yo que allí en Estados Unidos está resurgiendo mucho el catolicismo. Por eso te lo he preguntado y me alegra mucho que me digas de que está evolucionando cada vez más. Pero tengo que decirte también, darte una triste noticia, porque eso que estás comentando de la religión de bolsillo, el catolicismo como la religión del bolsillo,
es la otra sensación que estoy viviendo yo aquí en España, lo que siempre he sentido yo como la cuna del catolicismo, no la cuna, pero sí, un país tremendamente católico, y ha sido el último bastión, digamos, de Europa. Pues aquí tengo yo esa sensación que tú estás comentándome ahora mismo, de religión de bolsillo, en la que tú no puedes proclamarte como católico. Esto lo estoy llevando un poco al extremo. Sí te puedes proclamar como católico, pero a la que te proclamas como católico, el sentimiento que despiertas en la población es como algo anacrónico, algo pusilánime, algo tibio, y es lo que yo creo que la Iglesia, mucha parte de la Iglesia, se está convirtiendo en eso. Siempre va a quedar, al final, como predijo nuestro Papa San Juan Pablo II, siempre dijo que íbamos a quedar 12. Y digo yo que menudos 12. Pero no sé si en Estados Unidos, para ir ya un poco a la pregunta e insistir un poco en eso, no sé si estás viviendo tú ese mismo sentimiento en Estados Unidos. Es decir, ¿la Iglesia ha caído en esa modernidad, tú crees, en la que se ha convertido mucha parte de la Iglesia como en un club en el que quieren atraer a todo tipo de socios y por eso se adaptan a la modernidad? Es decir, estas misas, una protestantización, una misa en la que quieren cantar con guitarras, en la que el sacerdote da speech en vez de homilías. Eso lo he llegado a ver yo aquí en España. ¿Allí en Estados Unidos está más o menos igual? Sí, sí, por supuesto que lo ves, ¿no? Pero igual yo creo porque el país es tan grande, puedes ver mucha diversidad en cómo se vive la fe, ¿no? Vas a encontrarte, sí que ciudades o estados completos, ¿no? Donde puedes vivir un catolicismo un poco más original, un poco más tradicional, pero también, o sea, te vas a encontrar con este tipo de iglesias católicamente protestantes. Entonces, sí, claro que, o sea, es que, a ver, el problema del modernismo es un cáncer que está en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto de lo que tú estás viviendo en España, que antes probablemente era impensable, ¿no? O sea, que tú dijeras en televisión abierta, viva Cristo Rey o feliz Navidad. O sea, ahora yo estoy viendo eso con ustedes porque yo sigo mucho contenido de España. Tengo amigos españoles, o sea, y me comentan también lo que está sucediendo. Y para mí es sumamente triste, porque si bien lo decías tú, a ver, España probablemente no es la cuna del catolicismo, pero es que España es sinónimo de catolicismo. La hispanidad es sinónimo, ¿no? De la cristiandad. Entonces, es sumamente triste cómo estas corrientes ideológicas pues están también afectando completamente la iglesia, porque ha habido una infiltración, ¿no? Bien decía el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. Él decía que estamos viviendo en la dictadura del relativismo, y como otros santos padres también, bueno, ya nos decían de que la peor herejía de estos tiempos es la herejía del modernismo. Y eso es lo que tristemente pues estamos viendo en la iglesia, no solamente a la parroquia donde asistes tú o donde asisto yo, no donde va mi vecina, sino realmente desde la jerarquía hasta abajo, ¿no? O sea, lo estamos viendo, por eso hay tanta confusión. Vivimos tiempos muy extraños dentro de la iglesia. Yo me atrevería a decir, y con mi poco conocimiento en historia de la iglesia, ¿no? Decentemente, pero no es que tenga tanta profundidad como muchos otros, pero sí que podría atreverme a decir que son tiempos sin precedente, ¿no? Porque antes tú te podías encontrar, bueno, un ariano allá, ¿no? Promoviendo herejía, pero pues tenías una jerarquía sólida, pero ahora no, o sea, obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Sí, es verdad, es verdad. Coincido 100% contigo. Ujú. Entonces, Sí. eso es muy trágico. No, es Eh, verdad. Eso es lo que yo me estoy, contra lo que estoy luchando y es lo que me estoy temiendo, que esa decadencia de la iglesia es lo que se predijo a lo mejor en Garabandal, que es lo que promuevo yo mucho aquí en las apariciones de la Virgen de Garabandal. Estamos en uno de aquellos avisos en los que ya hasta la iglesia está en decadencia por esta protestantización. Y no me lo imagino yo, no sé, como lo veo aquí en España y en Europa,
pues no me lo imaginaba yo también en Estados Unidos, pero sí, es que debe de ser algo ya totalmente generalizado. Y saltando y enlazando con la siguiente pregunta, ¿cómo convive allí este protestantismo y la Iglesia Católica? ¿Cómo están reaccionando ante este incremento de la fe católica? Siempre ha habido mucha hostilidad del protestantismo contra los católicos y yo creo que por eso los católicos fueron lastimosamente entrenados a, a no manifestar la fe, a no defenderla además, ¿no? Porque ahora ser, ¿cómo se le llama? Em, es En un inglés. poco de apologética, ¿no? Pues es prácticamente un pecado. No puedes hacer eso, ¿no? Por la misma mentalidad que no puedes imponer tus ideas. Entonces, tu fe tiene que ser muy individual. Pero sí que se ha vivido siempre mucha hostilidad. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Me puedo meter en rollo político acá Por o supuesto, sí? sí, por supuesto. Espero que sí, Creo, creo, creo que me vas, creo que me vas a hablar a ver si me vas a hablar de lo que yo te iba a preguntar luego, que es de porque Donald Trump. mire, Pero bueno, cuando tú me contactaste me dijiste, oye, que he visto que en tu biografía dices políticamente incorrecta, venga pues, sí. sobre aviso no hay engaño, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Muy bien, efectivamente, claro que Pues sí. mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que la gente se dé una idea del tipo de relación que hay entre protestantes y católicos, ¿no? Por ejemplo, hace poco, Trump, que es el candidato, ¿no? A la presidencia, por segunda, bueno, se está lanzando por tercera vez ya. Este hombre publica la imagen de la Virgen de Guadalupe el día del cumpleaños de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces él publica la foto de la Virgen de Guadalupe en todas sus redes sociales, algo que, bueno, jamás un candidato a la presidencia hubiese hecho, te hubieras imaginado. Hay gente que comenzó, bueno, obviamente puedes deducir por qué la publicó, etcétera, ¿no? Porque, bueno, quiere ganar el voto católico, quiere ganar el voto hispano, qué buena combinación la Virgen de Guadalupe, marketing perfecto. Independientemente de la intención de este hombre, tú te puedes dar cuenta que ellos saben la influencia católica y saben que los católicos no somos unos habladores, somos hacedores, ¿sí? Esa es la percepción que ahora se está teniendo y me encanta porque estamos trabajando fuertemente para que la gente y el protestante en su mayoría en este país se dé cuenta quiénes somos los católicos y qué es lo que la iglesia nos ha enseñado y que no estamos nosotros trayendo ideas relativas, porque el protestantismo es sinónimo también de relativismo, tú lo sabes. Entonces nosotros no, los católicos que vivimos auténticamente nuestra fe somos hacedores y queremos vivir una vida congruente, ¿sí? Entonces Trump se está dando cuenta de esto y bueno, la gente en su mayoría, que son los seguidores protestantes, ¿no? De él, comienzas tú a ver todas las reacciones en las diferentes plataformas. Hoy en Twitter, en su plataforma de Truth, porque él tiene su propia también red social, en Instagram. Bueno, la gente en su mayoría diciéndole, eres un idólatra, baja esta foto, eres una vergüenza. O sea, gente que se atrevió a decir, no vamos a votar por ti, ¿cómo te atreves? Ningún candidato tiene que estar imponiendo religión ni fe. Bueno, entonces, y eso, aparte, el cherry del pastel, fue que también el 29 de septiembre, en la fiesta de los arcángeles, este hombre vuelve a publicar una imagen sumamente católica, ¿no? Con la imagen de San Miguel Arcángel y la oración, además, ¿no? Entonces, el post en Twitter ya tiene, o sea, ayer lo vi, ya tenía más de 33 millones de vistas. Entonces, yo le digo a la gente, mira, a mí de verdad me vale la intención que tenga Trump, pero Dios siempre utiliza, ¿no? Vasos rotos, como todos nosotros. Bueno, somos instrumentos y Dios nos utiliza, ¿no? Para hacer bien. O sea, esos 33 millones de personas vieron una imagen tan poderosa y quisieron leer qué es lo que este hombre puso y a través de la lectura
todos rezaron una oración de liberación. 33 millones de personas. Anda, bueno, gracias, ¿no? Entonces, pero veías también, a propósito de tu pregunta, más o menos esa misma reacción de la gente, ¿no? Nuevamente, porque te das cuenta que en su mayoría son los protestantes y la hostilidad, ¿no? Y eso se manifiesta pues en todas las esferas. Ahora, yo te podría decir personalmente cómo yo lo he vivido, o sea, yo que terminé de crecer acá, vivo más de la mitad de mi vida acá, entonces, claro que tengo yo amigos protestantes, antes yo no era tan vocal, o sea, yo no manifestaba mi fe porque eso me daba pena, no sabía ni cómo defenderla, no sabía ni cómo eso, vivirla, decirla, ¿no? Entonces, pero ahora que sí lo hago, pues digamos que los amigos protestantes, en vez de atacar, pues ya que comienzan como a preguntar, ¿no? Porque ya no tenemos miedo a poderlos evangelizar, ¿no? Porque ese es el gran miedo, o sea, la gente evita este tipo de conversaciones, de hablar sobre la religión, ¿no? Para pues que no puedas persuadir a los demás a traerlos a la fe verdadera. Entonces, pues así más o menos es como se vive, ¿sí? Sí, claro que ha existido esa hostilidad. Em, otro ejemplo que te puedo poner es como el FBI, el año pasado, no sé si te enteraste, pero sacaron un memo, ¿no? Se filtró un memo en donde el FBI estaba investigando a los católicos, que ellos nuevamente tildan como tradicionales. ¿Y cuáles eran las etiquetas que le habían puesto a estos católicos? O sea, a mí, por ejemplo, ¿no? Va a misa tradicional, es provida, cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer, está abierta a la vida y a tener todos los hijos que Dios le quiera dar, ¿no? Esta mujer, o sea, Verónica, la que está ahí en Twitter publicando este tipo de ideas, la vamos a considerar como una terrorista doméstica. ¿En serio? Sí, todo esto está documentado, o sea, la gente que a veces, así como tú, ¿no? De que, ¿qué? Te lo estás inventando, no, todo eso está bien documentado. Y de hecho, la organización para la que yo trabajo, que se llama, bueno, es originalmente en inglés, Catholics for Catholics, Católicos para Católicos. Nosotros tuvimos un evento en marzo en la casa de Donald Trump en Palm Beach. Y ahí llevamos nosotros a bueno, en inglés se le dice whistleblower, al soplón, al agente del FBI que filtró este memo. Entonces, él fue y dio el testimonio también en vivo y en persona, ¿no? Lo conocimos, sabemos que es legítimo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ese tipo de cosas están sucediendo. ¿Y esa reacción, y cómo fue la reacción de todo el pueblo estadounidense ante esto? Fue un escándalo. Esto se llevó a los tribunales. O sea, esto llegó a los tribunales, ¿no? Porque están utilizando las agencias del gobierno como dices tú, como un armamento, ¿no? Sí, como un arma. Político. Sí, como un arma, exacto, política. Entonces, sí, luego te voy a mandar videos si los quieres compartir, o sea, de Sí, sí, por supuesto. las audiencias públicas, ¿no? En los tribunales y la investigación que se comenzó a hacer también en contra del FBI por este tipo de abusos de poder, ¿no? Y esto ha pasado durante la administración Biden. O sea, esto no pasó durante las previas administraciones, ¿no? O sea, no lo habías visto. Ahora, ¿lo harían en contra de una iglesia protestante? Probablemente no. No se ha escuchado nada de eso. ¿Por qué tienen que venir contra los católicos? Pues es que Porque el tienen demonio, miedo. exacto, le tienen miedo. Y es lo que yo te digo, o sea, de que la percepción de los estadounidenses acerca del catolicismo ahora 2024, yo creo que es muy diferente a la percepción que se tenía 10 años atrás.
Sí, 10 años atrás sería como, bueno, estos dejadles aquí tranquilos, que están sin molestar, y una vez ya empieza la gente a tener inquietudes y entonces el catolicismo es el que resuelve esas inquietudes, empiezan a tener, a tener miedo porque ya se ven lo que puede, de lo que el católico es capaz y de lo que puede ofrecer, porque el católico puede ofrecer la verdad, como tú estabas comentando antes, y eso les da miedo, me parece. Les da mucho miedo. Mira, por ejemplo, si somos una piedra en el zapatito, ¿no? Porque si tú te pones a pensar en la guerra contra el aborto, ¿no? La mayoría de organizaciones pro vida acá son quienes las lideran son católicos. Claro. Entonces, tienes a una Lila Ross, tienes a una Abby Johnson, que son unas grandes referentes. Tienes también a, se me olvida el nombre de esta señora, pero el apellido es Hawkins. Entonces, de Estudiantes por la Vida, que es una organización enorme también, ¿no? Entonces, estas tres mujeres, dos de ellas eran protestantes y se convirtieron al catolicismo. Entonces, están viendo que hay una conexión muy fuerte, ¿no? Y tan pronto se convierten al catolicismo, o sea, son todavía más, más valientes, ven que ya no tienen miedo y que aparte del tema pro vida también se están poniendo en contra de otras ideologías, como lo es la ideología de género o la ideología de los anticonceptivos. Entonces, ellos están viendo ahí el factor católico está influyendo fuertemente en estos movimientos que para nosotros nos siguen estorbando, ¿no? Que son los movimientos pro vida, que son los movimientos pro familia, que son eso, los movimientos que simple y sencillamente promueven el sentido común, ¿no? Las leyes naturales, porque a veces no tienes ni siquiera que meter la religión para que la gente entienda que esto, oye, estás violando algo tan, ¿no? Sí, Natural, va totalmente en contra de la antropología ya, en contra de la total ley natural. e Ya es algo que inhumano. no. Pero claro, este protestantismo que estábamos hablando antes, como lo permite todo y ese, bajo ese subjetivismo estúpido, de alguna manera, por calificarlo así rápido, pero claro, es que esto es muy llamativo para toda la gente. Y me está dando la sensación de que la gente estamos luchando contra eso de manera que estamos informando, pues gente como tú, que informa, yo trato de informar lo que puedo, pues creo que eso está surgiendo un despertar a la gente que es mucha parte de esta gente lo que tiene es una gran inconsciencia e ignorancia porque no se les enseña ya lo que es el catolicismo ni se predica acorde a este catolicismo. Así que, bueno, me parece que es una buena labor la que estás haciendo y la que tratamos de hacer. Y con esto quería enlazar una cosa que te iba a decir, Verónica, que se me ha ido. ¿Cómo está el tema este pro vida y pro familia y demás? ¿Cómo va por ahí por Estados Unidos? Infórmanos un poquillo, porque aquí la cosa está difícil. Seguimos luchando, pero allí no sé cómo estará en el mundo woke, especialmente allí en Estados Unidos. Está muy difícil, pero gracias a Dios hemos ido ganando batallas, ¿no? Una de las batallas más victoriosas que hemos tenido en los pasados 5 años fue que cuando estuvo Trump en el poder, ¿no? Del 2016 al 2020, este hombre colocó jueces pro vida en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, lo estoy traduciendo muy literal del Estás inglés. haciendo la traducción literal. Sí. Sí, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, él colocó jueces, que esos jueces quedan de por vida, ¿no? En esta corte. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó eso? Que el caso Roe v. Wade, que fue el caso legal que hizo del aborto una cuestión constitucional a nivel federal. ¿Puedes explicarnos un poco más ese caso? Yo no... Sí, me fue suena, pero explícanoslo un poco a la audiencia para que estemos en situación. en los años 60 llevaron un caso que todo fue construido sobre una experiencia completamente falsa de una mujer que mintió diciendo que había sido abusada sexualmente,
lo cual después ella confesó que había sido mentira, que no había sido abusada sexualmente. Bueno, un par de abogadas feministas de los 60 toman ese caso en Texas, lo llevan a una corte estatal, porque, bueno, ella pedía abortar porque había sido abusada y en aquel entonces en el estado de Texas no podías abortar por esa razón, ¿no? Entonces, este caso llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? De los Estados Unidos y se termina resolviendo o termina dictaminando, ¿no? Los jueces de aquel entonces el fallo llamado Roe v. Wade. Roe era el pseudonombre de esta mujer, que su nombre de pila era Norma McCormick. Ustedes la pueden buscar porque esta mujer después se convirtió en una líder activista pro vida y ella contaba toda la historia. Entonces, yo soy Roe, decía, ¿no? Y ella contaba, o sea, esto fue la mentira y esto fue como las abogadas manipularon el caso para llevarlo a la Suprema Corte de Justicia para que el aborto se hiciera legal de forma federal. Entonces, este caso, ¿qué fue lo que hizo? Cambiar la constitución del país. Tú sabes que cuando tú alteras la constitución para poder revertir cualquier alteración que hagas, te toma años, décadas, ¿no? Si no siglos, para cambiar nuevamente la constitución. Entonces, pasamos casi 50 años con Roe v. Wade, ¿no? Con esta ley constitucional, ni porque todos los estados acá, bueno, se llaman Estados Unidos, pero cada estado tiene su propia constitución. Entonces, pero la constitución federal está por sobre la constitución estatal. Entonces, ninguno de los estados podía abolir, digamos, o prohibir el aborto porque la constitución federal, pues, te lo prohibía, ¿no? Estamos hablando de, vale, la Constitución Federal, digamos que es la Constitución de los Estados Unidos y tiene poder sobre las otras constituciones de los estados federales, o al revés. No, exacto. A ver, la federal está por encima de la constitución estatal. Estatal me Vale, perdón, refiero sí, a sí. los estados, ¿no? Los estados, sí. Porque estado también es entendido como el Claro. gobierno, ¿no? Pero sí, el estado como tal. Entonces, eso pasó por casi 50 años. Y los movimientos pro vida desde hace esos 5 décadas estuvieron luchando para que para que se hiciera una revisión de ese caso de Roe v. Wade, para que pudieran revertirlo y declararlo nulo y que no declararan el mal derecho del aborto dentro de la Constitución. Entonces, Incluso, perdona que te corte, Verónica, incluso ella habiendo testificado, se tuvo que seguir luchando. Incluso ella habiendo dicho que todo fue manipulado y demás. totalmente. Claro, Mira, también entonces mi pregunta es, entonces ahí fue el nacimiento de la típica excusa que dice la gente, te empieza a poner unos casos que son mínimos, al menos aquí en España te dicen, bueno, es que el aborto, primero se escudan en eso, en que es que, claro, cuando una mujer es violada por tropecientos mil hombres además, y entonces uno de ellos le deja embarazada y esa mujer además está enferma psicológicamente y no tiene familia, bueno, te ponen el peor de los casos. A lo mejor nació a raíz de este caso, ¿tú crees? Toda ese basado que podemos decir, el de las feministas para decir que el aborto es completamente legal y es completamente lícito el poder abortar. Yo creo que nació ahí entonces, ¿no? Esa historia. sí, totalmente, porque tú sabes de que la mentalidad progresista, ¿no? Parte de sus estrategias para ir implementando estas barbaries en las que ahora vivimos, lo tienen que hacer dosis por dosis pequeñitas, porque jamás nadie en los 60 hubiera permitido de que el aborto, por ejemplo, se legalizase hasta el 9º mes, o que ni siquiera a las 12 semanas, o sea, era impensable, ¿no? Entonces, pero hay que comenzar con los casos extremos, que como bien tú lo dices, son los casos más remotos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos,
solamente el 1% de todos los abortos anuales, que son casi 1 millón de abortos anuales acá, ¿sí? Solo el 1% es por las 3 causales, ¿no? Por violación, por incesto o por peligro de la madre que va a morir y necesita una intervención, ¿no? De un aborto. El 1% nada más. El 99% de abortos que se realizan acá, pues son simple y sencillamente ofrecidos en el altar de la conveniencia, ¿no? De la mujer que, bueno, eso, libertinaje puro y mi cuerpo, mi decisión. Y miren lo diabólico que es. Mi cuerpo, este es mi cuerpo, ¿no? Hace poco estaba viendo un video de un hombre que lo explicaba sumamente bien. Y digo, es increíble. El aborto, sin duda, es el sacrificio de los inocentes para Satanás, porque la mujer cuando proclama, este es mi cuerpo, es justamente la burla, la caricatura a lo que nuestro Señor, ¿no? Que es el cordero puro, inocente, que se entrega, ¿no? Para la salvación de las almas, en sacrificio, ¿no? Para salvarnos. Estas mismas palabras son las que dicen las mujeres, las feministas. Este es mi cuerpo, ¿no? Y ofrecen sus hijitos, pero los ofrecen a Satanás, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando es eso, toda la burla de la Eucaristía también a propósito de los eslogans que se crean para ir implementando todas estos falsos derechos. Entonces, sí, definitivamente esos son los extremos que llevan, ¿no? a las cortes para irte metiendo ideas de que la mayoría de abortos es por esto, pero no es así, es mentira. Entonces, así es como inició acá el aborto y ahora estamos luchando contra leyes muy nefastas, ¿no? Por ejemplo, ahora en las elecciones que vienen en noviembre, hay 10 estados. Bueno, entonces, regresando, no sé si me estoy dando mucho rollo acá, pero... No, perfecto, está perfecto. Pero regresando al 2000, ¿cuándo fue? En el 2020 fue que pasó esto de los jueces, que por cierto, la mayoría de jueces que Trump puso en la Corte Suprema de Estados Unidos son católicos. Por eso te digo, el catolicismo está resonando mucho y está haciendo mucho ruido. Entonces, estos jueces son los que revierten el fallo de Roe v. Wade después de 50 años, ¿no? Y que cobró más de 60 millones de vidas inocentes, 60 millones, ¿sí? En casi 50 años. Entonces, cuando eso se revierte, el tema del aborto vuelve a ser un problema de los estados individuales. Texas, California, Arizona, todos pueden poner las leyes que ellos quieran. Si quisiesen abolir el aborto por completo, a penalizarlo, lo podrían hacer, porque ahora... ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves? ¿Eso lo ves factible? No es factible. No es, o sea, a ver, es factible en el sentido de que legalmente tienes la vía, tienes la puerta abierta para hacerlo. Sí, pero me refiero a que tú no lo ves... La gente lo quiere hacer, no. Porque ahora nosotros hemos tenido ya casos. Te pongo el caso de Arizona, hace poco, ¿no? Hubo un fallo en la corte, una corte estatal, y ellos se abolió el aborto prácticamente acá, ¿no? Nada más duró por una semana porque apelaron el caso y los pro aborto volvieron a ganar. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos de Arizona, aún los que se consideran pro vida, dijeron que esa ley era demasiado extrema, que teníamos que dejar, por ejemplo, las 3 causales siempre disponibles por violación, incesto o peligro de la vida de la madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mentalidad pro vida, aún los que se llaman así, sigue siendo, o sea, está manchada de la mentalidad pro muerte, ¿no? O sea, porque tuviste la oportunidad, y así te puedo poner muchísimos casos,
¿no? En el que puedes abolir el aborto, pero la gente simple y sencillamente no tiene esa apertura porque le sigue pareciendo muy extremo el ser radicalmente pro vida. Y lo que se vive acá en Arizona, que es uno de los estados más conservadores, como dicen ellos, de la nación. Entonces, ¿qué te puedes esperar de los demás estados que son todavía más liberales? Es una Los del mentalidad. este, la costa este. La costa este, bueno, también tienes ahí Nueva York, Boston, o sea, que también son unos grandes liberales, ¿no? Claro, claro, por eso digo que toda esta gente en la costa este, que es lo que todas aquellas zonas liberales, sigue habiendo esa diferencia entre los estados sureños y la costa este y demás, sí, ¿no? Más o menos, pero como tienes tú la costa este, la gran representación de la gran manzana podrida, ¿no? De Nueva York, y luego tienes en la costa oeste a California, Californication, ¿no? Entonces lo que abraza a Estados Unidos, de punta a punta son los que dominan toda la narrativa y los que imponen todas las ideologías al país prácticamente, ¿no? Entonces, Florida dejó de ser, bueno, ya eso fue un buen golpe, ¿no? Florida dejó de ser liberal para hacerse conservador, ¿no? O me lo estoy inventando. sí, pero ahí te va otro ejemplo. Florida, junto con 9 otros estados, en total son 10, que en las próximas elecciones de este noviembre han puesto en la boleta electoral cambiar la constitución del estado para poner el mal llamado derecho al aborto dentro de la constitución, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar esto? Lo mismo que hizo a nivel federal, que no se ponga ninguna ley pro vida en estos estados, porque legalizaría el aborto hasta los 9 meses, porque borraría, ¿no? Prácticamente eliminaría los estándares de médicos, o sea, no solamente un médico puede realizar un aborto, lo puede hacer cualquier persona que trabaje en un centro abortivo. Puede ser la señora que barría antes el centro y que le entrenaron nada más para matar niños, ¿no? O sea, no contratar prácticamente sicarios para hacer eso. Entonces, todo eso lo eliminaría si se mete dentro de la Constitución. El avisar, notificar a los padres si la chica es menor de edad y se quiere realizar un aborto. Esto se anula también el derecho de los padres a saber, ¿no? Los procedimientos médicos que se está realizando su hija. Entonces, todo este tipo de cosas entrarían en vigor si se aprueba dentro de la Constitución. En lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro ejemplo, Florida. Tú pensarías, bueno, pero ya Florida, oye, y con el buen gobernador que ahora tienen y súper conservadores, era impensable que harían semejante cosa, ¿no? Claro, yo estaba pensando eso exactamente, porque era un ejemplo para mí de decir, joder, está resurgiendo ahí el tradicionalismo, los conservadores. Digo, joder, en Florida, fíjate, Florida. Y tenía eso que estabas tú, vamos, que estabas diciendo, te pensarás que totalmente. Pensaba que No. ya era algo totalmente conservador. Te meten unos golazos que ni cuenta te das. Y ese ha sido el gran problema también del movimiento pro vida y de los que se llaman conservadores, ¿no? En general, o sea, es como solamente estás a la defensiva, pero no estás atacando, no vas contraataque. Entonces es como que, no, me estoy librando el gol, pero no voy y ataco para meter gol yo, ¿sí? Claro. Entonces, eso es más o menos lo que se vive acá. Pero bueno, sigue siendo, por eso yo digo, mira, para implementar una mentalidad pro vida al 100%, tenemos que evangelizar, porque la gente ha perdido la conciencia, una buena conciencia formada, porque ningún alma con una buena conciencia formada se le ocurrirá por nada del mundo acabar con una vida inocente. Entonces, tenemos que empezar ahí, ¿no? Porque no podemos, es un problema moral muy grave y no podemos pretender que la solución sea simplemente política, porque no podemos llegar a eso, ¿no? A construir una cultura de vida solamente moviéndonos con los hilos políticos, sino también con el evangelio. No, por supuesto, ese arma siempre lo tenemos que tener, el evangelio. Aunque yo siempre te digo, y lo defiendo aquí en el canal,
que aparte del Evangelio ya esto nada más que lo puede arreglar la autoridad y la disciplina, porque yo ya no le veo otra... Para ese primer empujón lo tiene que dar la disciplina y la autoridad. No lo quiero llamar política, sino que lo que hace es hay una falta de autoridad y una falta de disciplina tan grande que ya es que... Pero bueno, yo soy de los que piensa que esto no lo va a permitir Dios nuestro Señor, ya va a decir hasta aquí. Como os digo, vuelvo a insistir en Garabandal, van a seguir dando, estamos ya en el segundo aviso, me parece, pues va a llegar un momento en el que el Señor, Dios nuestro Señor, va a decir, esto ya no lo permito, hasta aquí hemos llegado. Fundirá con un dedo no sé qué manera, pero acabará con esto. Y otra cosa que te iba a preguntar, Verónica, ¿qué controversia, qué es lo que ha habido, qué es lo que ha pasado con la hija de Donald Trump y Donald Trump relativo a esto del aborto? ¿La hija o la esposa? Perdón, la esposa de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado con la esposa de Donald Trump relativo al aborto? Me estás preguntando de algo que apenas acaba de salir ayer. Mira, eso ha causado muchísima controversia, ha causado mucho dolor, especialmente para los que estamos intentando, ¿no? Bueno, estamos tratando de salvaguardar un poco de sanidad en este país y se promueve a un hombre, ¿no? En este caso a Trump, los que estamos tratando de ayudar al católico a tomar una mejor decisión en elecciones, en el que escojas a un hombre. A mí, yo insisto en esto, el católico no es que deba elegir el mal menor, porque el católico jamás debe elegir el mal, nunca, ¿sí? Lo que el católico debe hacer es elegir con lo que mayor bien se pueda hacer. Por ejemplo, ¿no? Tienes a este Trump también que recientemente ha salido diciendo de que él está a favor de las 3 causales del aborto, ¿no? En su momento también le preguntaron, porque él es residente de la Florida, ¿no? Su casa está en la Florida, y le preguntaron acerca de esta iniciativa que te mencionaba, que es la iniciativa número 4 en la boleta, y el tipo no pudo dar una respuesta concreta para decir, voy a votar en contra de la propuesta 4. Entonces, bueno, la gente se quedó así en shock, como que no tiene una respuesta concreta. Al siguiente día salió diciendo de que iba a votar en contra. Ah, bueno, por lo menos recapacitó o alguien lo orientó bien. Después de estudiarlo y ver todas las variables, pues ya tomó una decisión, ¿no? ¿Qué me conviene más decir, sí o...? Entonces ya estábamos nosotros lidiando con esta situación de un hombre que, bueno, tuvo una campaña súper pro vida para el 2020, cuando se iba a reelegir, y que de pronto 4 años después te esté saliendo con este tipo de cosas, que esto ya lo sabíamos. La gente que estamos bien metidos, estamos, un poco más informados en el tema de política, en lo que cuál es la mentalidad de Trump. Sabemos de que este hombre no es primero que nada no es católico, no tiene la formación que nosotros tenemos, pero que sí, nuevamente, Dios lo eligió para como un medio que nos ayudara a avanzar en la causa pro vida. Entonces siempre lo hemos visto como eso. Es un aliado para avanzar, no retroceder, porque con nosotros sería todo lo contrario. Entonces ahora nos encontramos con el otro dilema, que esta señora, Melania Trump, que es la esposa de Trump, sale diciendo ayer, ¿no? En un video, porque es que aparte está promoviendo un libro. Y como dicen ustedes en España, esta tía, o sea, por vender libros, está dando ahí más o menos ¿cómo se llama? Un preámbulo de lo que tú vas a ver, lo que vas a descubrir, lo que yo realmente creo acerca de mi cuerpo, mi decisión. Entonces, pues, ¿qué ha salido diciendo? Sí, vendiéndose por una... Vendiendo el libro y con ello vendiendo prácticamente su alma al diablo, porque pues está diciendo públicamente que es una proaborto, ¿no? En conclusión, eso es lo que ha dicho. Entonces, ¿y Donald Trump se ha pronunciado o no? No, hasta el momento, bueno, hasta ahora en la mañana yo no he visto nada de Trump y no creo que se pronuncie al respecto porque nuevamente él ha estado
diciendo, ¿no? Públicamente cuál es su posición acerca del aborto hoy 2024. Entonces, ha sido muy trágico en realidad, ¿no? Y especialmente, o sea, sabiendo que esta mujer es católica, ¿sí? Ella es bautizada católica, la ves en algunas fotografías donde ella va a poner flores a la Virgen. Entonces tú dices, wow, qué tristeza, ¿no? Porque esta mujer en realidad, mira, es la realidad, tristemente, pero ella representa a la mayoría de católicos que son así, ¿no? Que solamente son católicos de nombre, pero que no les importa, o sea, vivir su cristianismo tal cual Dios te lo pide. Eso es tan fundamental, o sea, quinto mandamiento, no matarás. O sea, ¿por qué? Porque tienes que rebelarte, ¿no? Contra lo que has recibido, que es tu catolicismo, además. Entonces, son cosas que tú vas viendo, pero también, o sea, si ves el historial de las pasadas primeras damas de Estados Unidos, pues todas prácticamente están envenenadas con el feminismo y pues son por ende pro aborto. Claro, claro, claro. Y la postura bueno, te iba a preguntar por la postura de Joe Biden, pero eso, bueno, primero, cómo está el asunto de John Biden? Bueno, no, y si nos olvidamos ya de Joe Biden, porque yo creo que es una persona que no sé, se están riendo además de él, yo creo, no, alguien, no lo sé. Pero ¿cómo está el tema de entre Donald Trump y Kamala Harris, ahora que estamos hablando así un poquillo de política y demás? ¿Cómo está este asunto? Porque ayer lo que escuché en las noticias aquí en España, que pocas veces veo las noticias, pero ayer como tenía un rato las escuché, parecía que había crecido bastante la afición a Kamala Harris. Bueno, las encuestas van como muy empatados entre ambos, ¿no? Pero para que la gente entienda, Kamala Harris es el ticket más anticatólico que jamás hayamos tenido en Estados Unidos. El tipo bueno, esa mujer ha hecho desastres. Ella fue, ¿cómo le llaman? General Attorney en California. Creo fiscal general. La Fiscalía General. Ella era, exacto, ella era la fiscal general de California por muchos años. Esta mujer persiguió a los providas como no tienes una idea. Esta mujer quiso meter a la cárcel a un periodista católico que hizo la investigación de compra y venta de bebés abortados por Planned Parenthood. Este chico iba conmigo a misa en latín. O sea, yo lo conozco, se llama David Daleiden. Entonces llegó, ordenó que le hicieran una redada en su casa para que le robaran toda la evidencia de los videos encubiertos que él tenía de toda la investigación. Bueno, sacó también leyes en contra de los centros pro vida, también que existen en California. Y todo lo que ha venido haciendo también junto de la mano de Joe Biden, el católico, otro falso católico que tenemos ahí, qué triste. El segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos y mira lo que nos toca. Qué pecado, ¿no? Sí. Pero bueno, se intenta hacer lo que se puede. Lastimosamente, yo me quejo que no tengamos una monarquía católica acá, pero es lo que hay, es una democracia, ¿no? Es una república, pero bueno, el sistema democrático para elegir a tus líderes políticos y ahorita solamente tenemos dos opciones y la gente tiene que escoger con cuál se puede avanzar un poco más para hacer bien y frenar, mitigar un poco el mal, ¿no? Entonces, la tenemos un poco difícil, pero bueno, yo creo que Bueno, lo como se decía, evangelizando. por supuesto, como en el Antiguo Testamento, no sé si era en el Génesis, no me acuerdo, la vida es milicia. La vida es milicia y por eso somos la iglesia militante. Los cristianos que estamos en este mundo somos la iglesia militante. Está la iglesia triunfante, purgante y nosotros somos los militantes porque somos guerreros. Estamos en un campo de batalla, ¿no? Totalmente, eso es lo que digo yo siempre. Dios nos ha concedido el honor de poder estar ahí en pie de guerra, porque ya la guerra no es un combate convencional únicamente, sino que la guerra es una guerra de valores, una guerra ideológica, estamos en pleno campo de batalla. Y bueno, es lo que yo siempre quiero animar a la audiencia y a ver si luego tú lo puedes perfeccionar, que tú hablas mucho mejor que yo,
pero yo siempre animo a la gente a que tienen que dar lucha, porque luego ya cuando nos pongamos a los pies de nuestro Señor en las puertas de San Pedro y cuando seamos juzgados, ahí Dios, nuestro Señor, se nos juzgará por todo lo que hemos hecho y ahí no habrá, por todo lo que hemos pensado, por todo lo que hemos hecho, y ahí no va a haber tu tía. Entonces ahí va a decir, no, tú podrías haber hecho algo y te quedaste ahí callado y te quedaste ahí escondido como una rata. O por el lado contrario va a decir, bueno, pues tú pudiste apoyar y tú eras de los que estuviste ahí en pie de guerra y tú serás recompensado. Así que eso es lo que digo yo, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo y creo que todos vamos a dar cuentas no solamente de lo que hicimos, sino de lo que pudimos hacer y no hicimos, Efectivamente. porque se peca, ¿no? De omisión también muchísimo. Entonces, no tener miedo, porque al final de cuentas, aunque nos sintamos derrotados, sabemos que Cristo ya venció y que cuando lleguemos, y lo que tú dices, ¿no? Llegar ante nuestro juicio particular ante Dios, Dios no nos va a juzgar por las batallas ganadas, sino por la cantidad de cicatrices que llevemos. Entonces, Efectivamente. tenemos que llegar así, ¿no? Que Dios ve esas cicatrices, decir, Señor, yo luché, yo hice todo lo que pude. Y mira, lo puedes hacer ahí en tu casa. Mujeres construyendo familias santas, matrimonios santos, hombres respondiendo a su llamado, a su misión, ¿no? De ser proveedores, de ser protectores, de ser hombres valientes, masculinos, buenos cristianos, ¿no? Y criando los futuros ciudadanos, buenos ciudadanos y santos para el cielo. Eso es nuestra misión, ¿no? Dando buenos sacerdotes a la iglesia. Ahí Claro está que la sí. misión. Claro que sí, claro que sí. Magnífico speech, magnífico speech. No sé si, bueno, ya no tenemos tiempo, Verónica, porque me ha gustado hablar contigo, hemos estado aquí 54 minutos, pero estaría más que encantado si otro día me permitieses tener otra charla contigo para seguir hablando, porque es una maravilla el poder predicar de esta manera. Predicar, entiéndeme, poder evangelizar a nuestra manera. Así que me parece que eres una mujer maravillosa. Y yo creo que nada, te tiene que escuchar mucha gente y desde aquí animo a toda la gente del Bastión de los Valientes que te siga en Twitter. ¿Y dónde más te pueden encontrar? ¿En Instagram o en alguna otra plataforma o en YouTube o algo? En todas partes. Bueno, estoy en Instagram como Verónica Flamenco y en Twitter, Verónica la Católica. Y estoy en YouTube también, ahí tengo algunos videos, algunas conferencias, pero más activa nada más en Instagram y Twitter, porque no me da la vida para estar en otras partes. Sí, es verdad, esto es un follón, ¿eh? Esto de las redes Ay, sociales sí. es muy, muy, muy lioso. Pero bueno, no nos queda otra que hacerlo, Verónica. Esto es así. Recordemos siempre que la vida es milicia y que hay que afrontarla con espíritu de sacrificio. No queda otra. Amén. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, yo encantada de regresar aquí al canal. Y si no, pues en persona algún día cuando vuelva a España. Hombre, eso lo tengo más que asumido. Entiendo que cuando vengas aquí a España tendrás que venir aquí al Bastión de los Valientes o por lo menos tendremos que ir por ahí a comer, que te debo entonces una comida en algún buen sitio castizo de aquí de Madrid o de donde tú desees y de donde podamos. Oh, yo sí, encantadísima, encantadísima. Ya está. Perfecto, Bueno, que Dios perfecto. los bendiga. Pues Un venga, pues, abrazo. pues corto aquí. Igualmente, Verónica, que Dios te bendiga. Chao.